Hola, ¿cómo están ustedes? Les doy la bienvenida a un nuevo programa de género educativo, salud y educación. Es un programa que aborda diferentes tópicos vinculados con el cuidado de la salud. Y hoy me voy a referir a un tema de actualidad, siempre es una consulta frecuente en el consultorio de sexología clínica, de manera presencial o de manera online. Esta consulta es prácticamente permanente, que tiene que ver con la disfunción eréctil. La disfunción eréctil es un problema sexual que afecta a los varones, generalmente a varones mayores de 40 años. Cuando nosotros dividimos las disfunciones sexuales del varón, por lo general, menores de 40 años son varones que tienen más problemas con las disfunciones eyaculativas, fundamentalmente la eyaculación precoz. Y ya mayores de 40 años, la disfunción eréctil. En paralelo podemos decir que a medida que aumenta la edad del varón, después de los 40 años, comienza una disminución paulatina de la hormona sexual masculina, que es la testosterona, que de alguna manera tiene que ver desde el aspecto biológico con la erección. Pero esto no significa que porque una persona tenga la disminución fisiológica de la testosterona va a tener una disfunción eréctil. Por lo general, las causas de las disfunciones eréctiles tienen que ver con causas biológicas y psicológicas, y de eso me voy a referir un poquito más tarde. Quería decir que muchas veces hay un subregistro de esta disfunción sexual porque muchos varones no lo interpretan como un problema de salud, no lo interpretan como una disfunción sexual o un problema sexual, sino que lo toman como una condición de su vida, como que se acostumbran a tener esta problemática y de alguna manera lo naturalizan, lo justifican, lo autojustifican, y por eso no buscan una solución profesional, porque no lo consideran como un problema, sino como algo natural que les pasa ante determinada situación, como por ejemplo después de un posoperatorio, de alguna enfermedad pélvica o urológica, o varones que sufren una enfermedad metabólica como la diabetes. Entonces lo naturalizan como algo propio de esa enfermedad y no lo toman como un problema de salud que requiere un abordaje para tener un tratamiento adecuado. Y esto favorece a tener un subregistro, porque no realizan una consulta para buscar una solución. Con respecto a la definición de la disfunción eréctil, nosotros utilizamos lo más actual, tiene que ver con el CIE-11, que es la Clasificación Internacional de las Enfermedades, aprobada por la OMS en el 2019-2020 aproximadamente, y define a la disfunción eréctil como la incapacidad para mantener la erección del pene en los varones que pueda facilitar una penetración. Esta definición, para ser considerada una disfunción, tiene que cumplir con ciertos parámetros. Por ejemplo, tiene que afectar el bienestar de la persona, es decir, tiene que causar un malestar, tiene que causar un distrés en la persona. También tiene que ser un problema, tiene que ser un problema que se vaya perpetuando en el tiempo, aproximadamente más de 6 meses, ¿sí? Entonces, estas dos condiciones tienen que estar presentes para poder considerar a la disfunción eréctil como una disfunción sexual.
Hay otras situaciones en la vida del varón en donde puede aparecer esta problemática de manera esporádica, y entonces eso se lo considera falla erectiva, pero no una disfunción. Acá nos cambia totalmente el abordaje de la problemática. Por eso es muy importante hacer una estricta anamnesis, es decir, un buen interrogatorio en la consulta sexológica para poder investigar todo lo relacionado al comienzo de la disfunción. Primero tenemos que preguntar ¿cuándo apareció? ¿Por qué cuándo apareció? Para poder asociarla con algún contexto que pudiera estar favoreciendo la problemática. Entonces, por ejemplo, cuando aparece asociada a la toma de un determinado medicamento, ¿no es cierto? O cuando aparece asociada a un determinado conflicto con la pareja, o cuando aparece asociada a una determinada situación social o familiar, ¿no es cierto?, que genere una gran preocupación en la persona, entonces nosotros podemos orientarnos a la causa y obviamente aproximarnos a una solución más inmediata si conocemos la causa. Además de preguntar cuándo apareció, tenemos que preguntar también ¿cómo se presentó este problema? ¿Se presentó de manera brusca? ¿Se presentó de manera solapada, intermitente, paulatina? Esto también nos va a ayudar mucho para poder vincularla con alguna causa, con alguna situación asociada a la presentación. Y después también, ¿cómo se presenta? ¿Se presenta de manera permanente en todos los encuentros sexuales o se presenta de manera intermitente? También tenemos que preguntar si se presenta en todos los vínculos sexuales de la persona, porque a veces la persona tiene vínculos sexuales con diferentes personas y con algunas personas tiene la disfunción sexual, mientras que con otras personas no tiene la disfunción sexual. Entonces es muy importante que el paciente, la persona que tiene este problema, sea absolutamente sincero con el terapeuta para poder responder todas estas preguntas y buscar en forma conjunta la causa o los elementos que coincidan con la aparición de la enfermedad, ¿no es cierto? Es muy importante investigar el contexto. ¿Para qué? Para poder buscar la selectividad de la problemática y la subjetividad de la problemática, a ver con qué lo podemos asociar, porque de esa manera nos vamos aproximando a buscar una solución, que la mayoría de las veces la tiene. Bueno, les invito a que me acompañen a una breve pausa y en un ratito nada más vuelvo con ustedes. Muchas gracias. Microcirugías. Atención en oftalmología especializada. Clínica de Ojos Tandil. Avenida Santa Marina 760. Página web www.clinicadeojostandil.com.ar. Email cotandil@spidi.com.ar. Hicimos la historia. Estamos haciendo el futuro, juntos. Municipio de Tandil, en el año del Bicentenario. Instituto de Diagnóstico por Imágenes. Trabajando con tecnología de avanzada y actualización permanente, junto a un equipo médico y humano con profesionalismo y calidez.
Instituto de Diagnóstico por Imágenes, Sarmiento 963, teléfono 0249 442 9294. En este segundo bloque me voy a referir a las causas de la disfunción eréctil. Dentro de las causas de la disfunción eréctil tenemos que nombrar a las causas orgánicas. Dentro de las causas orgánicas, las más frecuentes son las causas vasculares. Y con respecto a esto, nosotros hoy en día consideramos a la disfunción eréctil como un signo de alarma. Es decir, si nosotros tenemos una persona que viene a la consulta y nos dice: tengo problemas con mi erección, lo primero que tenemos que descartar es que no tenga un problema vascular severo que esté mostrando ya las fallas de ese funcionamiento vascular con una disfunción eréctil, porque bueno, los vasitos son los más sensibles, los vasos del pene son los más sensibles como para que se pueda visualizar esta problemática, pero en realidad puede estar anunciando un problema vascular generalizado, sistémico, que puede desencadenar en algún momento un problema vascular severo, como puede ser un infarto agudo de miocardio. Entonces, es muy importante tener en cuenta que puede ser un signo de alarma y es importante pedirle a la persona que se realice un control cardiológico. Y fundamentalmente, si en el examen físico nosotros vemos que la persona está vaquista, es hipertensa, que la persona tiene un sobrepeso importante, fundamentalmente un aumento del volumen abdominal, el perímetro de la cintura está más tiene una cantidad mayor que lo que se considera normal, entonces vamos a tener que prestar más atención a todo este problema sistémico para evitar un infarto de miocardio, ¿sí? Entonces, la causa vascular es la más importante y hoy en día se considera que es un signo de alarma para estudiar de manera sistémica el problema y fundamentalmente cardiológico. Después siguen las causas neurológicas y las causas metabólicas. Nosotros sabemos que hay enfermedades como la diabetes, por ejemplo, que provoca un daño importante y puede generar una disfunción eréctil. Todos estos problemas, cuando son tratados a tiempo, tienen una solución. Entonces es muy importante que las personas no se acostumbren a esta problemática como aceptándolas propias de la enfermedad y quedarse con la problemática sin buscar una solución. A un especialista, un profesional especialista en sexualidad, también a un profesional especialista en urología, por ejemplo, también puede brindarle una solución. Entonces, buscar una solución porque es un problema que no solo va a afectar a la persona, sino que también va a afectar a su pareja y esto puede causar trastornos y disfunciones sexuales también en la pareja, como una evitación sexual, una falta de deseo y si la pareja es una mujer, problemas con el orgasmo, porque por lo general la dinámica de la práctica sexual se va a afectar en relación a la calidad y en relación al tiempo. Entonces es muy importante buscar una solución. Las causas orgánicas se investigan orgánicamente y también tenemos formas de descartar en el interrogatorio y después de realizar, cuando es necesario, algunos exámenes de laboratorio y clínicos o interconsultas, porque nosotros tratamos, los profesionales de la salud, de manejarnos interdisciplinariamente cuando hay un problema de salud y a veces es necesario la consulta y la derivación a otros profesionales de la salud. Después, cuando descartamos que la causa es orgánica, tenemos que pensar en las causas psicológicas.
Muchas veces las causas son mixtas también. Las causas psicológicas se producen cuando hay ansiedad, fundamentalmente ansiedad anticipatoria a la relación sexual y temor al fracaso. A veces un varón puede tener, por diferentes razones, una falla en su erección, pero depende cómo guarde esa experiencia en su cerebro. Si guarda esa experiencia en su cerebro como algo terrible, que va a generar mucho miedo a que se repita esa experiencia, en las próximas situaciones sexuales va a estar dominada esa situación por el temor a repetir la experiencia. Y ese temor genera un gran estado de ansiedad y ese temor distrae a la persona de los estímulos. Los estímulos son absolutamente necesarios para poder tener la respuesta sexual. Esos estímulos tienen que estar conectados con el cerebro. Con el cerebro, estímulos y concentración son los dos elementos importantes absolutamente necesarios para tener una erección. Cuando en el cerebro tenemos una preocupación, tenemos un problema, tengo miedo que se repita, ¿cómo hago para que no se repita este problema? ¿Cómo hago para no tener un problema de erección? Todo ese pensamiento rumiante, involuntario, automático que aparece en ese momento en la mente de este varón hace que se distraiga de los estímulos y obviamente va a tener un problema de erección. Entonces, tenemos recursos en terapia sexual para enseñarle a la persona a distraer al distractor y aumentar la concentración en los estímulos. ¿No es cierto? Entonces, eso tiene que ser algo muy selectivo, tiene que darse en el contexto de una terapia sexual. También tenemos problemas vinculares. A veces las personas tienen un vínculo afectivo muy sólido con su pareja, que puede ser varón o puede ser mujer, pero está dañada la lujuria, el deseo, el erotismo, y entonces la persona puede ser muy sensible a registrar una desconexión energética, una desconexión en relación a la seguridad y al deseo de la otra persona. Entonces eso le va a generar inseguridad, y la inseguridad por lo general se muestra con una disfunción eréctil. A veces hay personas que tienen un problema muy serio con su autoestima, con su imagen corporal, y esto también se vincula con el problema de erección. Entonces es muy importante hacer una anamnesis muy cuidadosa en la consulta para poder identificar los puntos a trabajar, las alarmas, como digo yo. Las alarmas en la anamnesis nos van a ayudar para poder avanzar en la terapia. Bueno, en un momentito vuelvo con ustedes. Gracias por acompañarme.
Bueno, continuamos con este tema que he elegido para desarrollar hoy. Tiene que ver con actualizaciones en la disfunción eréctil, que es una problemática muy frecuente en los varones. Es una problemática que tiene solución, pero para eso tenemos que considerarlo como un problema, buscar ayuda profesional para ese problema. Sin miedo, sin tapujos, se puede buscar una ayuda profesional a través de la consulta presencial o a través de la consulta online también, que es muy frecuente de realizar hoy en día. ¿Cómo tratamos un problema de disfunción eréctil? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta, la primera indicación para la persona es estilos de vida. Alimentación saludable, actividad física permanente, puede ser recreativa o deportiva. Tener mucho cuidado con los tóxicos. Por ejemplo, el cigarrillo está totalmente contraindicado, el consumo de alcohol de manera moderada está bien, ¿no es cierto?, con control. También las drogas, los químicos también que pueden afectar toda la cuestión biológica del proceso de la erección. Y además de todo este cuidado general, poner todo el cuerpo en condiciones de salud, ¿no es cierto? Porque como yo expliqué en otro bloque, cuando el cuerpo tiene sedentarismo, cuando tiene una alimentación rica en grasas, por ejemplo, eso va a provocar una dislipemia, es decir, aumento de las grasas en sangre, sedentarismo, aumento de grasas en sangre, hipertensión. Todos estos procesos fisiológicos negativos van a conspirar con toda la salud del aparato vascular, cardiovascular, ¿no es cierto? Entonces no podemos hacer una excepción con las arterias que van a irrigar a la pelvis y específicamente a los órganos sexuales. Entonces es muy importante que todo el aparato cardiovascular tenga salud y para eso tenemos que tomar conciencia de todos estos elementos: la actividad física, la alimentación saludable y no consumir tóxicos. Después, hoy en día tenemos medicamentos que nos pueden ayudar. Ya hace muchos años que apareció la famosa píldora azul, el sildenafil. El sildenafil se puede consumir en diferentes dosis y en diferentes formas. No solo la pastilla clásica que se traga y se absorbe, sino también tenemos otras modalidades de disolución bucal rápida. Pero el sildenafil tiene que ser tomado antes de la práctica sexual. Hay que tener cuidado con algunas restricciones alimentarias porque puede competir la absorción con las grasas, por ejemplo, y bueno, tiene que también la persona estar controlada porque hay algunas contraindicaciones muy puntuales que se ven en la consulta de acuerdo a los antecedentes y a los factores de riesgo del varón. También hay otra medicación como el tadalafilo, donde se puede utilizar en una dosis máxima de 20 miligramos que va a tener un efecto de 48-72 horas, pero también hay una dosis mínima que se puede consumir diariamente, produce un efecto acumulativo y eso facilita que la persona esté en condiciones de tener una erección ante cualquier momento en donde reciba un estímulo para tenerla, ¿sí? A diferencia del sildenafil, que solamente va a tener la erección cuando toma el medicamento una hora antes. Entonces, esto ha provocado algunos inconvenientes en el vínculo con la pareja, porque a veces la pareja estaba predispuesta a tener un encuentro sexual y la persona asume una actitud evitativa porque, bueno, no tengo el medicamento, no tomé el medicamento, o al revés, toma el medicamento y quiere tener una práctica sexual porque tomó el medicamento y su pareja en ese momento no está predispuesta. Entonces, esos
problemitas vinculares con las parejas se pueden dejar absolutamente de lado con la otra medicación, en donde tomando la dosis mínima todos los días, la persona tiene más libertad de poder disponer al gusto de los dos miembros de la pareja cuando tener una práctica sexual con una respuesta sexual satisfactoria. Me refiero a poder tener una erección. También hay otros medicamentos como el vardenafil, enalapril y en algunos casos el uso de la testosterona cuando se encuentra vinculada a la disfunción eréctil por tener una caída de la testosterona. Todo esto hay que estudiarlo muy bien, hay que hacer un traje a medida a la persona de acuerdo a los antecedentes y de acuerdo al contexto de su vida sexual. Esto también es muy importante. Y con respecto a esta temática, quisiera invitar a las personas a que no acepten el problema como algo que les pasa y no tiene solución, porque realmente todo tiene solución, o por lo menos vale la pena ser investigado, ¿no es cierto? No hay que aceptar, muchas veces yo veo, sobre todo en personas que han recibido una cirugía prostática, que a veces problemas por cirugías o por radiaciones pueden dar un problema de erección, un trastorno, una disfunción erectiva, o después de una cirugía cardíaca, también quedan con temor y con un estado de resignación sexual. Entonces es muy importante porque la vida sexual placentera y satisfactoria se vincula con la calidad de vida en la mayoría de las personas. Esa no solo es mi experiencia profesional, sino también la recogida en los congresos de sexología, también aportada por otros colegas que presentan trabajos y hablan de este tema importante. Entonces, espero que hayan disfrutado este programa como lo hice yo. Les invito a ver los programas en el canal TV Tandil, los lunes y sábados a las 21:30, en el canal de Cablevisión, EcoTV, lunes y sábados 21:30, y también en el diario digital MAD Multimedios, y siempre quedan los programas grabados para poder compartirlos y reverlos en el canal de YouTube Salud y Educación TV. Gracias a todos los auspiciantes, gracias a ustedes por acompañarme siempre del otro lado, gracias a María Peinados y a Ana Ríos de Aires, que me facilita esta hermosa ropa italiana para grabar. Hasta la próxima semana. Muchas gracias por acompañarme.